¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que lo hagamos juntos. Y te invito, como siempre, a que le des lectura a la palabra de Dios. Qué importante es que conozcamos el contenido de la palabra de Dios. Amén. De verdad que el mundo está al revés. Hoy sí, para donde volteemos, vemos tantos problemas, tantas dificultades, tanta tristeza, tantos conflictos que se avecinan, que están por ahí. Pero, ¿cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo queremos que Dios nos invite a la reflexión y al arrepentimiento? Dios hizo algo grandísimo, algo maravilloso, hacerse hombre, venir al mundo y morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y nos dejó su palabra. Él es Dios, Él es el que nos hizo a nosotros, Él es el que nos da la vida, por Él vivimos. ¿Acaso somos agradecidos con Él? De verdad yo te invito a que reflexionemos en esa área. ¿De qué nos sirve, dice la palabra de Dios, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Debemos de entender una cosa, esto es pasajero. Y hay ciertos requisitos o varios requisitos que tú y yo tenemos que cumplir para que podamos heredar el reino de los cielos. Y uno de ellos es el bautismo en el nombre poderoso de Jesús. Creer que Él es Dios y reconocernos pecadores y arrepentirnos. Amén. Bien, hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado muertos al pecado. Amén. Y vamos a Proverbios 28, 13 y 14. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros declaramos nuestros pecados, no los ocultamos, ¿de qué está hablando? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que creemos que Dios no se da cuenta? Creemos que podemos hacer todo lo que queramos y a escondidas y nadie lo sabrá, ¿sí? Eso es encubrir los pecados. Pero Dios se da cuenta de todo, de todo. De cada paso que damos, de cada pensamiento, de cada acción que llevamos en nuestra vida, Dios se da cuenta. Pero la palabra de Dios dice que tengamos cuidado, porque el que encubre sus pecados, dice, que caerá en mal. Los pecados es condenación. Descubrir nuestros pecados es reconocernos pecadores delante de Dios y declararle a Dios que somos pecadores y que nos perdone, que nos ayude a salir adelante, que nos ayude a alejarnos de todas esas cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, porque un día estaremos delante de su presencia. Y qué vergüenza estar delante de la blancura del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nos diga: apártate de aquí, maldito, por cuanto no hiciste la voluntad de mi Padre. Al lago de fuego que fue criado para el diablo y sus ángeles a sufrir una eternidad. Sería terrible. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de buscar la salvación. Amén. Vamos a Romanos 1:5. Romanos 1:5, 6, 7 y 8. Amén. Dice la palabra de Dios en 8:1. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay, dice aquí la palabra de Dios, para los que están en Cristo Jesús.
¿Qué es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es hacer conforme a la voluntad de Dios. Estar en Cristo Jesús es tener temor de Dios, es apartarnos de las cosas del mundo, es darle lo primero a Dios, es darle lo mejor a Dios y enseguida lo demás. Pero si nosotros anteponemos las cosas del mundo antes que Dios, entonces no estamos conforme a la voluntad de Dios, porque por Dios proviene todo. Amén. Por eso la palabra de Dios nos invita, pues, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, buscarlo. Amén. Y glorificar su nombre. Dice el 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra de Dios es bien clara. No podemos nosotros agradar a la carne y agradar a Dios. Debe de ser Dios primero en toda la extensión de la palabra. Dentro de Dios cabemos todos, fuera de Dios no cabe nada, porque Dios es la anchura. Dios es el Rey de Reyes, Dios es el Señor de señores, el que hizo la tierra, el cielo y cuanto existe dentro de ellos, el universo. Y ahí vemos la grandeza de Dios. Cómo hizo las galaxias, cómo vemos tantas cosas que nos muestran con los satélites. Imposible de creer que los planetas giran alrededor de nada. No hay que los sostenga. Son demasiado pesados. Y sin embargo están girando y no chocan. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es grande. Dios nos formó a nosotros. Dios hizo cada parte de nuestro cuerpo. Dios formó a Adán y le dio vida. Y la grandeza de Dios hace que la tierra produzca. La grandeza de Dios hace que llueva. La grandeza de Dios nos mantiene con vida. El aire que respiramos proviene de Dios. Ese es la vida. Es el espíritu de vida. Pero realmente nosotros nos hemos preocupado por conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién hizo todo cuanto existe? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi misión aquí? ¿Cuál es realmente el objetivo que yo debo de llevar a cabo aquí en la tierra? Todo está explicado en este libro. ¿Qué es el libro más completo? No hay otro libro. Ni aun juntándose todos los libros del mundo, tienen la sabiduría que tiene este libro, porque este libro es palabra viva de aquel que hizo cuanto existe, de Jesús de Nazaret, que es Dios. Esta es una palabra viva, es una palabra que tiene poder. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y estamos leyendo, haz de cuenta que estás escuchando al Rey de Reyes y Señor de Señores hablarte, exhortarte, decirte: no hagas esto, debes de hacer esto. Pero realmente nos hemos preocupado por conocerle, nos hemos preocupado por saber quién es, nos hemos preocupado porque dice que la carne y el espíritu no se llevan, porque la carne tiene deseos de las cosas de la carne del mundo, pero el espíritu tiene el deseo de la salvación, de la vida eterna, de hacer las cosas diferentes, de confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, cada vez que iniciamos un estudio de estos, yo te invito en el amor de Cristo a que leas la palabra de Dios. Hoy parece locura. Vemos estudios bíblicos, predicaciones en las redes sociales, algunas que no van conforme a la voluntad de Dios, pero si nosotros oramos a Dios
y tenemos discernimiento de su palabra, nos podemos dar cuenta que sí es bueno y qué alimento es bueno y qué alimento no es bueno, ¿verdad? Pero ahí está. Pero eso no nos motiva a ver. A nosotros nos motiva los chistes, los videos, tantos videos que hay en las redes sociales que son tan importantes que les dedicamos horas y horas. Y que estamos dejando que nuestros hijos también ahí estén horas y horas en el celular viendo cosas que no edifican. Pero las cosas de Dios realmente no nos preocupan. No le damos tiempo a Dios un ratito para leer la Biblia, para orar, porque no tenemos tiempo para eso. Amén. Y dice aquí en Romanos 7:14 al 21, dice la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí Pablo parece que nos hace un trabalenguas y nos está diciendo, es que yo hago lo que no quiero. Bueno, y si no quieres, ¿por qué lo haces? O no hago en lo que no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, híjole, ya le voy a parar a esto? Ya no voy a tomar, ya no me voy a drogar, ya no voy a andar de adúltero. Y por ahí lo hacen en la religión popular, en la Cuaresma. En esos días, la religión popular, muchos que son alcohólicos no toman 40 días, dejan de fumar 40 días o dejan de comer carne, dejan de hacer cosas que de verdad de nada agrada a Dios. Entonces, dejan de hacer cosas que les gusta. Aquí lo que nos está diciendo Pablo, hay cosas que de verdad sabemos que no son buenas, pero sin embargo las hacemos. ¿Por qué? Porque nos vence la carne, porque nos vence el deseo carnal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y Dios no quiere que sacrifiquemos un corto tiempo de dejar esto, de dejar aquello, y me voy a reprimir para hacer esto. No, Dios cambia. Cuando Dios cambia, lo dejas por todo el año, no por 40 días y por toda la vida. Cuando Cristo viene, cuando el Espíritu Santo desciende a ti, cuando Dios desciende a tu vida y te llama al arrepentimiento, te llama a que dejemos las cosas del mundo. Entonces dice Pablo, es que a veces hago lo que no quiero, a veces hago lo que no me gusta, pero no lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios que nos limpie de toda inmundicia y reprender a Satanás. Decirle, Señor, reprende a Satanás para que se aleje de mi vida, para que me dé libertad de alabarte, de glorificarte, porque todos tenemos luchas y pruebas, pero en Cristo somos victoriosos. Amén. Bien, vamos a Lucas 19. Lucas 19, 1 al 9. Amén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol siquimoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa
y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dice Zaqueo que Zaqueo se dio cuenta que Jesús iba a pasar por ahí, pero era pequeño de estatura y no lo podía ver. Entonces él quería ver quién era Jesús. Tenía interés en saber quién era Jesús. Y dice que se subió a un árbol para ver quién era Jesús. Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuando tú lo buscas, cuando tú realmente lo quieres buscar, porque quieres un cambio en tu vida, porque ya estás cansado de la vida que has llevado hasta el día de hoy y quieres que Dios venga y haga algo diferente en ti. Pero qué difícil es que nosotros tomemos esa decisión. Y Zaqueo dice que se sube al árbol y Jesús le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y Zaqueo, contento porque Jesús estaba ahí, porque sentía la presencia de Dios, dijo: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice: hoy ha venido la salvación a tu casa. Un arrepentimiento y el interés de conocer a Jesús. Ese interés, igual que Zaqueo, es subirnos nosotros a leer este libro, a leer la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres verlo? ¿Quieres saber quién es? Lee la Biblia y ahí te vas a dar cuenta quién es Jesús, qué es lo que quiere que hagamos. Como este hombre Zaqueo, que de corazón quería saber quién era Jesús, y cuando conoce a Jesús se arrepiente de todo lo que había hecho en su vida hasta ese momento y dice: hoy voy a cambiar mi vida, hoy voy a ser diferente a partir de ya. Eso es lo que hace Jesús. Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros lo conocemos, lo que Él hace nos cambia la forma de pensar, nos cambia, porque entonces viene el temor de Dios a tu vida, a tu corazón. Pero si no lo buscas, si no lo conoces, si estás metido en las cosas del mundo, nunca vas a sentir, nunca te va a redarguir tu corazón, nunca vas a tener temor de Dios porque no le conoces, porque no sabes, pero estás en un gran riesgo. Porque puedes morir hoy y no alcanzarás la vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice que no nos acostemos si tenemos conflicto con alguno de nuestros hermanos. Dice: no vaya a ser que en esa noche duermas para siempre y te quedaste con el rencor y no alcances salvación. Por eso dice Dios que nos pongamos a cuentas cada vez que nos vamos a acostar. Y para eso tenemos que dejar el rencor, el odio, los resentimientos, la ambición que hay por las cosas de este mundo. Y mejor tengamos ambición por conocer a Dios, por honrar a Dios, por glorificarlo. Amén. Vamos otra vez a Proverbios. Proverbios 24, 13 al 16. Dice Proverbios 24, 13 al 16. Dice: como hijo mío, dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma, el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerán en el mal. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando
tú eres justo, cuando tú sigues a Dios, puedes pecar, pero te vas a levantar. Pero cuando alguien es pecador por naturaleza y no conoce de Dios, dice que él va a estar en el mal siempre. ¿Por qué? Porque no conoce el temor de Dios, porque no conoce quién es Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos redarguye, nos exhorta, nos llama, nos viene el temor a Dios. Amén. Entonces, por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Amén. Y vamos allí a Jeremías 17, 5 al 9. Jeremías 17, 5 al 9 dice: Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene la calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Y bendito el hombre que confía en Dios. El hombre que confía en el hombre está destinado a la muerte, está destinado a la condenación. Pero dice la palabra de Dios que bendito el hombre que confía en Dios, dice, porque será como el árbol plantado junto al río y que echará hojas verdes y nunca se secará. Amén. Dice que aunque venga el tiempo de sequía, ese árbol siempre estará verde. Entonces, la palabra de Dios nos dice que si nosotros estamos cerca de Dios, dice la palabra de Dios que no moriremos, pero el que está lejos de Dios, aunque viva, dice la palabra de Dios, ya está muerto. Amén. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 17, 19. 2 de Corintios 5, 17, 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por quién viene la reconciliación? Por Jesús de Nazaret. Amén. Que es el mismo Dios hecho hombre, es quien vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero él es el que trajo la reconciliación entre Dios y los hombres, porque él vino a pagar un precio muy caro por ti y por mí, un precio de sangre. Es el precio que le costamos a Jesús de Nazaret para que podamos ser salvos, morir de una forma horrenda, de una forma terrible. Pero él no escatimó el morir para darnos vida eterna. De verdad, si nosotros entendiéramos estas cosas, seríamos agradecidos a Dios. Pero dejamos que el mundo nos lleve, que el mundo nos envuelva, y creemos que vamos a ser eternos y no. Todos los días están muriendo personas, todos los días. Y hay tantas cosas terribles que están pasando en el mundo. Y todo esto por el pecado, porque le hemos dado la espalda a Dios. Pero ya, aunque oremos, aunque clamemos a Dios, las cosas no cambiarán, porque todo está escrito y pasará. Pero sí podemos clamar a Dios para que tenga misericordia de nosotros y que a nosotros nos lleve a la vida eterna. Dice
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si nosotros venimos a Dios y dejamos el pecado, dice, somos nuevas criaturas. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios está diciendo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué es la reconciliación? No tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros venimos al bautismo, que creemos que Jesús es Dios y que nos reconocemos pecadores y que nos arrepentimos, en ese momento todo lo que hicimos en el pasado queda borrado y empezamos una historia nueva. Esto no quiere decir que ya porque ya me bauticé yo puedo seguir pecando. No, tenemos que cambiar y buscar ser como Dios, porque Él dice, ser santos como yo, porque yo soy santo. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Amén. Entonces, es importante pues que tú y yo entendamos todas estas cosas para que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos lleve a la salvación. Y para concluir, vamos a Gálatas 5, 16 y 17. Y dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén. La palabra de Dios dice bien claro que la carne y lo espiritual no se la llevan. Amén. Y nosotros vivimos en la carne, pero también tenemos espíritu. Somos seres tripartitas. Somos carne, espíritu y alma. Y la palabra de Dios es muy clara. Si tú deseas más las cosas del mundo, las cosas carnales, no estás en el Espíritu. Y si no estás en el Espíritu, te constituyes o me constituyo enemigo de Dios. Por eso qué importante es que estudiemos la palabra de Dios, para que conozcamos su palabra, para que conozcamos sus mandamientos y que veamos cuál es la forma, cuál es el camino por el cual nosotros podemos llegar a la salvación. Y no solo nosotros, sino también nuestra familia. Y yo te pido que ores por mí y oramos por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.